Shalom Alejem, la paz del Señor, ¿cierto? Nuestro Dios sea sobre todo ustedes, amigos, hermanos, en la fe, este día domingo, una vez más, ¿cierto? En este programa. Bueno, comenzamos un poco más tarde, en realidad, porque tuvimos bautismo hoy día. Y bueno, por una u otra razón, ¿cierto? Nos atrasamos un poquitito. Ya, pero vamos a hablar de un tema que lo hemos mencionado en otros capítulos, pero no en la profundidad que queremos llegar hoy, ¿ya? Y es lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 10, ¿ya? Donde nos habla como título Pedro y Cornelio, ¿ya? Vamos a ver este tema que yo lo encuentro bien interesante, si bien, repito, por los asuntos de ley alimenticia y otros temas, hemos tocado superficialmente, o nos hemos enfocado mejor a la visión de Pedro, pero no hemos detallado algunas cosas que aparecen aquí que son, ¿cierto?, dignas de meditarlas, de estudiarlas, ¿ya? Así que vamos a hacer una oración al Señor para que Él nos vaya guiando, ¿cierto?, en este trabajo, como todos los trabajos espirituales, ¿cierto?, que donde está asociado el nombre de nuestro Dios, de invocarlo, ¿ya? Así que Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan que me acompaña hoy para que nos lleve la oración. Amén. Amantísimo Rey soberano, a través de su Hijo, Yahshua de Nazaret, clamamos delante de su presencia, agradeciendo, Dios mío, Señor, este día y esta oportunidad la cual usted nos da, Señor, de poder hablar de los textos sagrados, Dios mío. Yo le pido que usted pueda hacer a través del mensaje, a través de la enseñanza, y así también pueda suplir, Dios mío, Señor, aquellos que oyen, aquellos que escuchan, Señor Santo, su palabra, la cual edifica, la cual fortalece, la cual día a día nos ayuda y nos saca del error. Yo le clamo, Dios mío, para que estos ejemplos, Señor, estén delante de aquellos los cuales tengan necesidad, de aquellos los cuales tengan dudas de su palabra, Dios mío. Nosotros no somos nada, Dios mío, usted es aquel que hace, aquel que produce todas las cosas. Usted es aquel que lleva gloria, honra y alabanza, Dios mío, Señor. Y por eso le alabamos y le exaltamos, Dios Santo. Y su palabra es por sobre todas las cosas. Yo le pido en esta hora que usted pueda guiar todas las cosas, Señor, con esa bendición gloriosa, la cual viene de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Vamos a meditar entonces en esta porción de la palabra. Ya lo vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 10. Tiene varios versos, ¿cierto? Pero bueno, Dios nos vaya guiando para que les sea interesante a ustedes también aprender estas cosas, ¿cierto?, que son tan necesarias y que nos van guiando, ¿cierto?, en el camino del Señor. Ya, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limones han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo,
que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Se me fue, pero 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Un poquito largo el mensaje, ¿ya? Sí, vamos a tratar de condensar un poco. Esto no vamos a hablar detalle o versículo por versículo, por un tema de tiempo, pero vamos a aprovechar para decir algunas cosas que no son menores, ¿ya? Y hay que contar, ¿cierto?, que históricamente, en tiempos de nuestro Señor, sí se hacía bastante diferencia y sí era mirado de una forma un poco despectiva, aunque la ley misma, ¿cierto?, la Torá, los mandamientos del Señor prohibían hacer diferencia en el extranjero. ¿Ya? Y vamos a buscar algunos textos y los vamos a leer, ¿ya? Pero aquí nosotros vemos que Pedro usa varios términos que no son toraíticos, que no son, ¿cierto?, de la Torá en sí, más bien son de la tradición, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar en este capítulo, ¿cierto?, dos polos opuestos, pero dos polos que necesitan encontrarse por voluntad divina, ¿ya? Y estos polos tienen que llegar a un acuerdo, tienen que llegar, ¿cierto?, a la paz, al shalom, ¿cierto?, y poder absorber de Dios conocimiento que realmente necesitaba Cornelio, pero fíjense que también Pedro. Esto es lo interesante. No, Pedro no queda como el instrumento que fue usado por la mano del Señor, sino que viene Dios, trata con Pedro. De una forma que Pedro, tanto como los gentiles después de la casa de Cornelio, que cuando reciben el Espíritu Santo, yo creo que después que el Espíritu los dejó, quedaron así como, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Quedaron atónitos, sin lugar a dudas quedaron atónitos. Pero Pedro también quedó atónito. Y esto es la cosa interesante. A uno Dios le enseña y el otro va y es el instrumento para enseñarle al otro. Siguiendo, ¿cierto?, este conducto regular que el Señor comenzó, ¿cierto?, en el Mateo 28 con la gran comisión. Ustedes primero, luego ustedes deben ir a las naciones a ser alumnos, a ser discípulos, enseñando en todas las cosas, bautizando, ya que es el trabajo que hemos hecho este día con la ayuda de nuestro Señor, ¿ya? A todo esto Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestros hermanos, Dios bendiga a la iglesia y todo este trabajo que se hizo, ¿cierto?, de buena voluntad, ¿cierto?, en favor de este precepto y de las almas que el Señor, ¿cierto?, ha salvado y ha inscrito en el libro de la vida. ¿Ya? Así que fíjense qué interesante. Pedro está atónito, esta familia extranjera, más los amigos, los familiares, atónito. Uno, por una parte, estaba usando terminología de tradición hebrea, no de tradición, no del texto toraítico, no del texto mismo, el texto escrito, sino que de tradición judía. Dígase Mishnah, ¿cierto?, que era lo que estaba en ese tiempo, la Mishnah, que era el tiempo de nuestro Señor, ya, no el Talmud, porque el Talmud del siglo IV, V, ya. Así que habían costumbres que él tenía que no eran de Dios, simplemente era tradición, añadidura, ya, y que el Señor tenía que de una vez arrancar de la mente y del corazón de Pedro, ya. ¿Para qué? Para que Pedro no fuera estorbo a la cruz de Cristo, no fuera estorbo. ¿A qué? Al ministerio de la reconciliación. Aquí nos vamos a incluir todos, porque yo creo que algo tengo que tener en mi corazón que estoy estorbando a Dios, así como usted que está al otro lado de la pantalla, yo creo que también. Jonathan también tiene que tener algo, porque todos tenemos algo. Por eso que está la enseñanza que constantemente el Señor viene a nosotros para poder ir sacándonos eso que limita o impide que Dios fluya en toda su esencia, en todo su poder, en todo lo que Él quiere dar. ¿Ya?
Así que tenemos un Pedro que es el líder de la iglesia primitiva. A lo menos el Señor lo demostró también en el Evangelio de Juan, en los últimos capítulos, cuando le dice, me ama, ¿cierto? Y él dice, sí, le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Ya? Entonces este Pedro tenía por obligación el Señor tratar con él y a través de él también tratar con los demás apóstoles y sacar parte de la tradición judía que no correspondía a los textos sagrados. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver cuando empecemos, ¿cierto?, a estudiar estos textos. Pero por otro lado tenemos a un Cornelio, que lo primero que se habla de él que es una buena persona, es un creyente, pero un creyente extranjero. Él no era judío, ya ni siquiera se había circuncidado, sino que se le habla que era un temeroso de Dios, que también vamos a comentar qué significa eso, ¿ya? Y que hacía limosna, que dice aquí, ¿cierto? Y que era conocido, y hacía oraciones, y era conocido por la nación de Israel. Pero este hombre, su conocimiento de Dios era tan arraigado o basado en las costumbres romanas, que cuando Pedro entra, él ve a Pedro como un ser divino. Y el texto dice aquí que lo adora. No especifica cómo, pero lo adora. Y Pedro lo levanta. ¿Ve? Así como que Dios levantó a Pedro sacando las tradiciones humanas, ahora es Pedro que tiene que levantar a Cornelio y decirle, Cornelio, yo soy hombre. Amén, Señor. ¿Ah? Soy un hombre, soy un varón. Una creación de Dios, como tú lo eres. ¿Me entiendes? Entonces, Cornelio, yo creo que esa fue la única vez que hizo semejante cosa, semejante acto de paganismo, de idolatría, por desconocimiento. A uno le arrancó una cosa, al otro le arrancó otra. Eso es fascinante. Amén. Yo no sé si alguna vez he escuchado ver el texto de esta manera, pero realmente es fascinante. Es seguir como el Espíritu Santo a uno le da un poquito, ese poquito mueve a dos personas, a dos siervos de Cornelio y a un soldado. A Pedro le da otro poco porque buena visión, bueno, le dio mucho más. Y Pedro, el que queda con así una cabeza, digo yo, pensando y analizando, porque estaba perplejo, estaba realmente, quería entender de una forma clara, sin ofender la tradición, sin ofender la Torá, y al Espíritu Santo, que es el que le revelaba. Al final, sabemos quién estaba en error, y era la tradición. Lo vamos a ver en los textos. ¿Ve? O sea, si hicimos un pequeño resumen, pero yo creo que usted ya está interesado en esto. A lo menos yo, si estuviera al otro lado, lo estaría. ¿Ya? ¿Qué dice el libro de Números? Hermano Jonathan va a leer el libro de Números 15, el verso 14 al 16. Amén. Amén. Y cuando habitare con vosotros el extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciereis ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que está con vosotros. Mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros, y el extranjero que está con vosotros morará. Amén. ¿El 16 te presta? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor le está dando todo el permiso al extranjero para ofrendar, Amén. para hacer sacrificios, ¿cierto?, quemados. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el Señor dice, la ley para el judío y la ley para el extranjero debe ser el mismo. Cuando el Señor habla no lo vamos a buscar, pero cuando el Señor habla del Shabbat, que nosotros leemos, ¿cierto?, los 10 mandamientos toda la semana, y ya nos aprendemos de memoria cuando el texto habla del Shabbat, dice, y el extranjero que habita entre vosotros, en tus puertas. El extranjero, o sea, está hablando de que el Shabbat también debe ser guardado por el extranjero que habita contigo. Amén. O sea, el extranjero en ningún momento es mirado en menos.
amarás al extranjero, dice el texto, como a ti mismo también. O sea, aparecen varios textos aquí que nos dan a entender que la persona que quiera buscar a Dios, la persona, porque si va a estar en Israel, en general era por una razón de fe, por una razón, ¿cierto?, de creer en el Dios de Israel, de emuná, ¿cierto? Que la palabra, más que fe, es como fe con obra, es fidelidad, ¿ya? Entonces, si el extranjero llegaba ahí, llegaba por una motivación. Ya había unos griegos que buscaban a Jesús. ¿Ustedes creen que lo buscaban para pedirle dinero? ¿O solo para hacer un milagro? No, la fe, la emuná movió a esos griegos a llegar donde Jesús y conversar con él. ¿Ya? Así que todo esto toma forma que en el pueblo de Israel, conforme a la ley de Dios, y muchos textos más obviamente, hablan de que el extranjero debía ser mirado como uno más del pueblo y que tenía los derechos también para sacrificar, ¿ya? Para llevar. Y cuando dice una misma ley para el judío, una misma ley para el extranjero, entonces quiere decir que todo, el temor, el sacerdote también debía hacer todo esto con temor, no mirar en menos la ofrenda del extranjero, sino que todo esto estaba a par. Dios había hecho esto. Dios había hecho esto. Así que el extranjero había que recibirlo bien. Había que amarlo. Había que hospedarlo, cosa que Pedro hace también. ¿Ya? Así que todos vamos marchando. O sea, el texto apoya al extranjero. ¿Por qué nace entonces esto de que es abominación para un varón, cierto, judío entrar a la casa de un gentil? ¿De dónde nace esto? Una de las razones que se dan en algunos ciertos comentaristas es que esto comienza a ocurrir en el tiempo de los macabeos. ¿Por qué razón? Porque justamente los macabeos, ¿cierto?, habían griegos que quedaron viviendo alrededor del templo, ¿cierto? Y ellos mismos se encargaban de ensuciar, de profanar, ¿cierto?, las cosas sagradas. Por lo tanto, se empezó a producir un odio fundado por alguna razón, pero que no se puede avalar porque nosotros tenemos una ley. Tenemos una orden, y la orden de Dios es apremiante, no es interpretativa en este caso. Por supuesto, si nosotros tenemos en la congregación y viene alguien que no es de la congregación y viene a hacer daño, nosotros le vamos a tener que decir, ¿cierto?, que eso no está bien. Amén. Y vamos a tener que enfrentar esta situación de otra forma. Pero si él, arrepentido, ¿cierto?, de su mal, viene y dice, no, yo ahora sí creo que el Eterno está con ustedes y yo necesito servirle, por supuesto que nuestra actitud debe borrar, ¿cierto?, la misma ley y el mandamiento debe borrar la primera mala intención. Amén. Y poder recibirlo y abrir las puertas y amarlo también. Pero el pueblo de Israel empieza a criar esto y empieza a hacer del extranjero como alguien no bien visto. Ya, no bien visto. ¿Por qué? Por la idolatría, si estamos de acuerdo. Habían razones. El no comer kosher, la idolatría y otras cosas, ¿cierto?, que le producía al judío repulsión. Pero ¿hasta dónde está esto? Cuando Jesús, justamente en la gran comisión, cuando va a enviar a los discípulos, ¿qué les dice? Ir y predicar, hacer discípulos, talmidim, alumnos, ¿cierto? Dice a todas las naciones. No dice a los judíos en todas las naciones. Amén. ¿Ya? Sino que a todas las naciones, incluso los gentiles. Entonces, ahí observando esos términos, ¿cierto?, y la voluntad de Dios, que aquí lo vemos reflejado, que simplemente eso era lo que Jesús estaba diciendo. Porque está claro que no lo entendieron. Ellos entendieron que tenían que predicar a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, a todas las naciones, pero que eran los judíos en cada nación. Parece que así lo entendieron. Porque si lo hubieran entendido de otra forma, que era a todos. Si hubieran recordado en la profecía que el pueblo de Israel salió de Egipto con muchos gentiles. Amén. Y ellos hubieran hecho esta comparación, hubieran ubicado esos textos en lo que iban a hacer en el trabajo de la predicación, a lo mejor hubieran entendido, pero hasta aquí, hasta los Hechos 10, todavía no se entiende. Todavía no se entiende. Todavía no está clara la forma de conversión.
Y aquí hay una prueba, ¿cierto?, indiscutible. Esto es, para nosotros esto es. Aquí nosotros vamos a decir, no, que lo que hizo Pedro no estuvo bien y lo que hizo Cornelio no estuvo bien, porque cualquier personaje que no tiene cosas claras va a decir, y el Espíritu Santo también se equivocó porque no tenía que haber descendido sobre esa gente. O sea, ¿podemos llegar a este grado de locura? Nosotros no. Nosotros vamos a decir, el Espíritu Santo es perfecto, es el Señor que está obrando, ya con su mano gloriosa está obrando y ordenando, enseñando todas las cosas. Y en este caso Pedro queda totalmente claro con las cosas. Y Cornelio también. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a pasar al texto, rapidito. Ya hicimos unos buenos comentarios, ¿cierto? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Por qué da estos datos? Da estos datos porque esta era su particularidad. Esta era la diferencia entre un romano y romano. Este no era un romano común. ¿Ya? Algo yo tengo que decirle, es que la sinagoga en el tiempo del Señor, según algunos comentaristas, ¿ya?, según algunos comentaristas, nos hablan de que las congregaciones, ¿cierto?, las sinagogas del primer siglo, se formaba, ¿cierto?, por tres tipos de personas. Una de ellas eran los judíos como tales, nacidos judíos obviamente, el pueblo de Israel, ¿cierto? Bueno, en este caso tendremos que hablar de los judíos porque el concepto de Israel aquí tiene la connotación de las otras 10 tribus, ¿ya? Ya, entonces tenemos a los judíos como nacidos judíos, hijos de judíos, hebreos de hebreos, dijo Pablo. Y tenemos a un segundo grupo que se le llamaban los ger. Los ger, que eran los conversos, ¿ya? Los conversos. Y estos ya estaban practicando la Torá, eran circuncidados, eran personas que dijeron, no, nosotros vamos a entregar nuestra vida a Dios a través del judaísmo. No estoy hablando todavía de lo que pasa aquí con Pedro, ¿ya? Estoy hablando del judaísmo tradicional. Ya estamos hablando de la sinagoga. Y hay un tercer grupo, que en hebreo no me acuerdo en este momento, no lo anoté, pensé que lo había anotado. No recuerdo en este momento cómo se pronuncia porque son dos palabras, pero significaría esto temerosos de Dios. Y este era el tercer grupo, temerosos de Dios. Ahora usted dirá, ¿así se llama? Sí, pues así se llama. Y es por esa razón que aquí aparece que él era temeroso. Entonces como que el texto no está diciendo solamente él era un temeroso de Dios, sino que estaba explicando quién era este personaje dentro de la sinagoga, dentro del culto judío. Recuerden que Cornelio no tiene nada que ver con Jesús, él no sabe nada de Jesús. Seguramente Pedro cuando dice, ustedes saben del varón, sí, a lo mejor sabía eso, pero Cornelio no sabía que era alguien aprobado por el pueblo de Israel, que a todo esto no fue aprobado nuestro Señor. Así que él no tomó a Jesús en serio, a Yahshua de Nazaret, porque Cornelio dijo, ¿y qué dicen los rabinos? Los rabinos dicen, no, es un falso profeta. ¿Ya? Es un falso Mesías. Por lo tanto, él va y lo dejó pasar. Fíjense qué interesante. ¿Él seguía yendo a la sinagoga? Al parecer sí. ¿Era parte de la sinagoga? Sí. ¿Y qué nombre recibía? Un temeroso de Dios. Ahora, este temeroso de Dios no estaba circuncidado. Era una buena persona. Alguien que estaba ahí, que iba a las oraciones, que se incluía en las ayudas, que participaba con el pueblo de Israel en temor, en reverencia, pero era alguien que recién estaba llegando a estos caminos. ¿Qué hace el Señor? El Señor se mete aquí. Y el Señor no quiere que Cornelio termine siendo un ger. Al parecer es lo que yo veo. Un ger me refiero, ¿cierto?, a un converso. No quiere el Señor que ¿cierto?, este temeroso de Dios, este varón llamado Cornelio sea un converso. ¿Por qué? Porque al caer dentro de la conversión judía, caía también bajo toda la tradición.
¿Ven que ya los textos tienen otra connotación? Ya como que estamos entendiendo otra cosa, estamos metiéndonos cómo funcionaba el sistema, ¿cierto? En tiempo de nuestro Mesías. Entonces, Señor, libra a Cornelio con sus manos gloriosas a través de su Santo Espíritu. Aquí no hay una mente humana que empiece a ordenar la cuestión. No hay una mente que dice, oye, libremos a Cornelio. No, es el mismo Dios de Israel el que mete sus manos en este asunto. Y él dice, no, manda el ángel trata con Cornelio, Cornelio cree la visión, envía, ¿cierto?, a estos varones, y mientras van ellos llegando, el Espíritu Santo viene sobre Pedro y le quiere sacar a Pedro también cualquier prejuicio contra Cornelio y contra los extranjeros. Porque Dios no quiere que él sea un converso. Amén. Porque ser converso significaría que este sería otro Pedro lleno de tradiciones judías. Pero Pedro al menos estaba con Cristo, que era lo más importante. Y esto es lo que le ayudó a él a poder tomar la mejor de las decisiones y hacer las cosas ordenadas. Espero que me esté siguiendo, espero que vuelva a ver este programa, ¿cierto?, a través de Facebook o de la página de YouTube también que tenemos. Ya, trate de verlo una y otra vez, ¿cierto? Y convéncese de la perfección del Espíritu Santo. ¿Ah? Y Dios quiera que se nos pegue esto, sobre todo a mis hermanos apostólicos, volverles a decir que se nos pegue este sistema de que el Espíritu Santo nos vaya revelando todas las cosas, los pasos a seguir en toda situación, en todo trabajo, en cada solemnidad, en cada Shabbat, en cada fiesta solemne, en cada precepto de Dios. En cada mandamiento allí esté una revelación, esté un sentir y haya la posibilidad, porque Dios nos va a dar la posibilidad de guardarlos cada uno de ellos con gloria, con honestidad y con temor. ¿Ya? Sigamos, pues ya sabemos entonces que él era un temeroso de la sinagoga. Ya, pero él tenía esta particularidad que hacía muchas limosnas. Limosna, estuve aquí viendo un asunto antes de llegar aquí. Limosnas. Viene de un griego que equivale, elemosine, creo que es la pronunciación, dice que equivale a misericordia, a piedad y a lástima. Esos son los sinónimos de este término, ¿cierto?, que es limosna, de ahí viene. Por eso cuando la gente, uno dice, está pidiendo limosna, ¿cierto?, y uno saca una moneda, una chaucha o alguien que tiene mejor corazón, un poquito más de dinero, y le pasa porque ve que el hombre está en la pobreza, no tiene que comer, anda andrajoso. Ese es el concepto que nosotros entendemos de limosna. Pero en hebreo la palabra es sedaká. Y sedaká tiene una connotación un poco distinta. Mire, según un comentarista que escuché, encontré muy bonita la frase que usó, él dice que es un acto ético-social. Eso es sedaká. Un judío, un rabino dijo este término y me gustó. ¿Por qué? Porque está asociado, ¿cierto?, a lo social, a la justicia social. ¿Ya? Si el Eterno mi Dios me bendijo, si el Eterno mi Dios me ha dado, me ha bendecido, entonces yo tener también esta hermosa posibilidad de ser de alguna forma la mano de Dios, en el sentido de poder bendecir a aquel que no tiene. Bendecirse, ¿cierto?, a la viuda, al huérfano y a todo esto. La sedaká, hasta el diezmo, las ofrendas, todo esto está considerado como sedaká. Es justicia. Es justicia. ¿Ah? Si uno va a ayudar a alguien, la idea es que no se saque la selfie, hermano. Porque ya no sería justo, no sería justicia, no sería por ética, ¿cierto?, social, sino sería solamente por hacerse visto. Y esto es tan común hoy día y que hasta se ha aceptado. El que ayuda tiene que mostrar. El que ayuda tiene que... Por eso que uno a veces ve y da vergüenza ajena cuando en las iglesias grandes, ¿cierto?, ponen una mesa y que todo se vea en el que entrega, porque, no sé, porque si efectivamente en el ofrendero no se ve. Entonces, si alguien da 100 pesos en el ofrendero, ¿cierto?, aunque
entendemos que es una ofrenda, no es algo, no es una limosna, es para un fin, así que tiene que ser algo importante. Ya esa es la enseñanza que nosotros tenemos. Pero no es necesario ponerlo a vista de todo, ¿cierto? Porque la gente va a dar no por amor, no por justicia, no por una equidad social, sino va a dar para que todos vean que él da. ¿Ya? Entonces este hombre hacía tzedakah, este hombre hacía justicia. Este hombre entendía que los preceptos de Dios, cuando decía la viuda, el huérfano, no pueden ser olvidadas, por lo tanto yo hago mi aporte. Era guiado por los sacerdotes, era guiado, ¿cierto?, por entes que hacían todo este trabajo, pero llegaba esta ayuda a hacer justicia, ¿ya? Porque cuando Dios dice que a la viuda, no dice ten piedad de la viuda y tírale algo, no, o al huérfano, ¿ah? Si veía al huérfano y te sobra algo, tírale algo, está huérfano, tiene papá, no tiene mamá. ¿Dice así la Escritura? No, la Escritura es muy dura con ellos, no con ellos, sino con aquellos que no guardan el precepto de ayudar a la vida del huérfano. Dice, si ellos clamaren a mí, si ellos me dijeren, Señor, aquí tengo hambre, nadie me ayuda, si ellos clamaran a mí, entonces yo, dice Dios hablando, yo voy a dejar a tu mujer viuda. O sea, te va a matar Dios. Y voy a dejar a tus hijos huérfano, o sea, va a matar al papá y a la mamá. Es que el asunto es otra cosa, ¿no? Muy distinta a lo que nosotros hemos entendido por limosna. Seguimos pegados con el catolicismo y costumbres extrañas. Esa cuestión del 1%, inventos humanos que lo único que hacen es decir que la palabra de Dios es imperfecta. Maaser, diezmo, no habla del 1% en la Torá, ni en los textos sagrados. Maaser, ¿ya? Eso es tzedakah, eso es justicia. Este hombre, al parecer, cuando dice, da limosna, entiende que da hay una ayuda. No, este hombre diezmaba. Porque la palabra tzedakah está asociada a todo esto, al diezmo, a las ofrendas, a las ayudas, todo. Él hacía todo esto. Él entendía, él se sacó de su corazón esto y dijo, no, a mí Dios me ha bendecido, por lo tanto yo reconozco que el Altísimo me ha bendecido, por lo tanto yo doy todo esto. El tema no es el diezmo. El tema es que un hombre que no conoce a Jesús de Nazaret, que no es parte del nuevo pacto, el Todopoderoso recordó, porque aunque él estaba en otro pacto y ni siquiera estaba en el antiguo pacto porque ni siquiera estaba circuncidado, así que el hombre estaba en medio de dos pactos, pero el Dios de Israel quiso darle la luz y la claridad y llevarlo. Él eligió a este varón para llevarlo al nuevo pacto. Fíjense lo que hizo el Señor. El Señor se metió aquí, se lo arrancó de la sinagoga, consideró que la sinagoga no era suficientemente buena en comparación a los shalachim, a los apóstoles, a esta gente que iba a ser instruida y estaba siendo instruida todavía en este tiempo por el Espíritu Santo en este tipo de cosas. ¿Ya? Sigamos, que si no, no voy a alcanzar. Pero seguimos, ¿cierto? Seguimos. Así que por estas razones el varón de Dios, Dios le mira, Dios observa sus oraciones, Dios observa su tzedakah, su justicia, su amor hacia el pueblo de Israel. Entonces Dios dijo, no, este varón merece que yo le ayude. Ahora hay algo interesante, porque nosotros siempre decimos que no somos salvos por obra. Y no es contradictorio. El Señor vio estas obras y estas obras Él las consideró, ¿cierto?, como buenas, como una ofrenda grata. Y el Señor va y lo salva a este hombre. No por obra, porque ustedes saben que la sangre de Cristo no se compra con nada. Amén. Sino que la obediencia y el amor que motivó a este hombre, porque este hombre no lo hizo para pagar la salvación, porque no tenía ni la más remota idea de cómo hacer eso. Este hombre simplemente actuó movido por el mismo Dios, por el mismo texto sagrado, por la misma devoción hebrea hacia su Dios, que dijo que esto es lo correcto, este Dios sí que es bueno, este Dios sí que es real. Este es el Dios que yo siempre anduve buscando. ¿Ya?
Qué bonito. Mire que vamos recién aquí, ¿no? Entonces el Señor cuando vio esto dice, vio claramente una visión como a la hora novena del día, que es la hora de la oración, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limones han subido para memoria delante de Dios. Fíjense qué bonito. Para memoria, Dios te ha recordado, Cornelio. Tu sedacá, tus oraciones han sido como el shofar. Has sido recordado. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Aquí el Señor le da a través del ángel indicaciones cómo tiene que hacerlo. Así que envía estos varones. Pero dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que es el mediodía. Es cuando el sol está en su esplendor y no hay sombra. Si usted está afuera no hay sombra, porque está sobre la persona, ¿ya? Y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer. Este gran hambre está claro que no venía de porque simplemente le dio hambre, sino que Dios provocó esto. Hasta en esto Dios se le metió dentro del vientre de alguna forma que le provocó un hambre exagerada, ¿cierto? Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Este hambre extraño que Dios le produjo fue, ¿cierto?, para darle una visión. ¿Ya? Y dice aquí, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Qué les parece a usted? Un lienzo, supongamos que es un tipo sábana, por lo que yo entiendo, un tipo cortina, pero dentro de esto venían animales. Estos animales, para el que está ahí atrás y ha predicado lo contrario, le pido por favor que vuelva a ver el texto, ¿ya? El texto dice que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, de toda especie de cuadrúpedos, es otra Biblia, terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí está hablando de animales limpios y animales inmundos. ¿Según quién? Levítico 11. No lo vamos a leer, pero se lo vamos a dejar en el video. Levítico 11. ¿Ya? Entonces, ahí habían animales limpios, animales inmundos. Todos estaban juntos ahí. No sé si apretaditos, no tengo idea, pero todos estaban juntos. Y al parecer todos estaban vivos. De eso no vamos a comentar más. Ya nos vamos a enfocar en otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar ahí, el Señor viene con su voz y le dice, Pedro, mata y come. ¿Se fijaron? Así le dice, ¿cierto? Mata y come. Para matar hay un término en hebreo que se llama la shejitá. Ya, lo estoy escribiendo aquí. Shejitá, ¿cierto? Que es la forma correcta de matar o de sacrificar, ¿cierto?, un animal. Ya, porque el animal, según, ¿cierto?, las leyes que existen, no se debe hacer sufrir, ya tiene que ser certero, no hay que andar probando cómo matar, llegar al animal, ya, y en esto en Chile tenemos de todo, ya hay de todo para poder matar a un animal, pero tiene que ser según la palabra del Señor, ¿cierto?, según y el corazón del Señor también, podríamos entenderlo así, porque Él es misericordioso con la creación, es que no se haga de una forma incorrecta, que la muerte sea, que el animal no sufra, ¿cierto?, y duerma en realidad, ¿ya? Y esto lo sabía hacer Pedro. Pedro era judío, sabía lo que era el tema de la shejitá, ¿ya? Así que él sabía matar, así que el problema no está en matar, el problema estaba en comer, ¿sí? ¿Así o no? Así que cuando dice, Pedro mata, Pedro no mata ningún problema, mato al animal kosher, al cuadrúpedo, ¿cierto?, que se puede comer, a la ave que se puede comer, la mato nomás. Y en ese momento voy, ¿cierto?, y la maté. Pero ahora el Señor le dice, come. Y aquí Pedro empieza con su problema. Pedro le responde a Dios, algo que es atípico en la Biblia, que se cuestione la ordenanza del Señor. Entonces Pedro le dice, Señor,
No. Miren, yo creo que nadie quiere estar ahí, ¿eh? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ya, el hermano que lee esto dice, no, pues dice, entonces eran todos estos animales inmundos. No, pues. No, pues. La palabra koinos, que viene siendo la palabra para común en griego, que está ahí, detrás del texto en español, significa, ¿cierto?, comer algo profano, no consagrado. Ahora usted me dirá, ya, pues eso es inmundo. No, no, porque habían costumbres, según comentaristas también sobre los mandamientos de la tradición judía, no del texto bíblico. Se decía, ¿cierto?, que si un animal kosher, limpio, como la vaca, estaba junto al cerdo, por ejemplo, se transmitía contaminación a la vaca y la vaca no se podía comer. Y ahí aparece el término que es lo que le decía yo, koinos, que vendría siendo como algo común, algo profano. ¿Ya? Por lo tanto, aunque no era inmundo, porque está claro que la vaca no es inmunda, mire, usted le puede dar a lo mejor a la vaca comer carne de cerdo y aún así la vaca no va a quedar inmunda, porque no puede nadie hacer a lo limpio inmundo ni lo inmundo limpio. Eso también está escrito en Job. ¿Ya? Entonces aquí dice común, y es la palabra común, que era la parte de la tradición, y esto es lo que yo creo que entiendan, y que lo guarden en su corazón. Lo que Dios le está diciendo, Dios no está probando. Pedro a lo mejor pensó eso, que Dios no estaba probando a él si comía o no comía, a él si faltaba el precepto o no faltaba el precepto. Pero Pedro después de analizar, después de que ocurren todos estos acontecimientos, Pedro logra entender y dice, no, lo que Dios me está diciendo a mí, que yo no llame el que es kosher, el que es limpio, pero está en medio de gentiles, que nació como gentil, que está incircunciso, pero sus obras son buenas, justas, santas. No lo llame a él, que es kosher, común. Por eso que no dice inmundo, porque inmundo está claro lo que es inmundo, Levítico 11. Pero común es algo que simplemente limpio, que está en medio de seres inmundos. ¿Qué les parece a ustedes? Esta es la interpretación correcta. Esta es la interpretación que va conforme al contexto. Esta es la interpretación que se debe predicar en los púlpitos, mi hermano. Yo soy pastor, en los púlpitos, mi pastor. Esta es la interpretación que hay que, aunque lo hayan usado toda la vida para justificar el comer cosas inmundas, yo le digo que esa no es la interpretación. Al contrario, este texto apoya la ley alimenticia. Pero aunque no lo quieran tomar así, no me discuta, no pelee con el texto sagrado. Esto es un tema de que Cornelio era un animal, bueno, no era un animal, una persona kosher, una persona limpia de buenas obras. Y aunque estuviera en medio y viniera del paganismo, el Señor le dice, Él es limpio. No llame tu común lo que yo he limpiado. ¿Dice así el texto? ¿Estoy peleando? ¿Estoy forzando? No, está claro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los apostólicos, los predicadores. No encontrar ni empujar el texto. Debemos aprender de que esto debe fluir, porque Dios fluye. Porque cuando hay una piedra, ¿cierto? Cuando usted va al río, ¿cierto? Y empieza a saltar el agua, es porque debajo hay una roca que el agua está chocando. Y usted sabe que está, aunque no vea la piedra, sabe que está porque el agua hace un movimiento. Pero cuando están las cosas planitas, uno dice, ahí no hay piedra. Así es el Señor, así es su presencia, así es su voluntad, así es la interpretación de la palabra. Fluye. Y si usted empieza a chocar con algo, entonces hay un error. Se está forzando algo. Ahora, el forzar algo concerniente a la palabra del Señor ya no es menor. ¿Pero por qué se forza? Por la costumbre de la iglesia.
¿Por qué se esfuerza? Porque el pastor tanto, el obispo tanto lo dijo. ¿Por qué se esfuerza? Porque hay una costumbre, tal como la costumbre que tenía Pedro en la cabeza, que le costó tanto entender. Porque Pedro tan claro estaba en su cabeza que le dijo a nuestro Dios que no. Le dijo al Espíritu, que es el maestro de los maestros, no, porque jamás he echado cosa común a mi boca, ni cosa inmunda. ¿Qué les parece a usted? Interesante, pues, hermano, interesante. ¿Ya? Entonces, dice que esto se hizo y el Señor le respondió, vuelve la voz la segunda vez y lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Por qué no es inmundo? Por lo mismo que le estoy explicando yo. La palabra es común. La discusión aquí no es lo inmundo, la discusión es lo común. Pedro tiene que haberse levantado con el hambre que tenía, tiene que haber agarrado el cordero o la cabra, ¿cierto? Haberla tomado porque había de todos los cuadrúpedos, toda especie, y haber hecho shejitá, haber derramado su sangre, porque la sangre no se come, por hermano. Si todavía hay iglesias que comen sangre, yo le digo que la turbación no puede ser más grande. Lea el libro de los Hechos, capítulo 15, si no me equivoco, un poquito más adelante aquí, donde está, ¿cierto?, donde está el concilio de Jerusalén. Léalo, por favor, y ahí va a decir inmediatamente que a los gentiles se les diga que se abstengan de sangre y que se abstengan de animales ahogados, porque cuando el animal se ahoga muere con su sangre y la sangre está prohibida. Lo siento. Un cristiano no puede comer prieta, lo siento. Es una abominación al Eterno. Es una abominación a Jesús de Nazaret. Y si lo hizo, vaya a la rodilla como todo es muy y pide perdón. 1,000 veces si es necesario. Le dice a los gentiles. No hay excusa sobre ese tema. ¿Ya? Esto ocurrió 3 veces y aquel se volvió a ser acogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo de esto, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto de aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, ¿ah?, el que había hecho todo, no quería que esto se echara a perder. Quería llegar hasta el final con su voluntad. Eso es. Y le dijo al tiro a Pedro, porque si Pedro le dice, te mandó a buscar Cornelio, un centurión romano, Pedro le dijo, ¿sabe qué va? Vuelva por donde vino. Yo jamás voy a entrar a la casa de un gentil, como también jamás he echado cosa común a mi boca. ¿Me entiendes? Debe haber respondido exactamente lo mismo a ellos. La salvación es solo para Israel. No lo entendían todavía. Al parecer Pedro no lo entendía completamente como el Señor se lo estaba explicando. Así que el Espíritu tiene que intervenir y el Espíritu le habla. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo, dice yo, ¿no? Dice yo los he enviado. O sea, no dice que Cornelio vino. Qué cosa más hermosa. ¿Ves la mano de Dios, la voz de Dios aquí? Yo los he enviado. A pesar que nosotros sabemos que fue Cornelio. Pero el Espíritu Santo dice que no fue Cornelio. El Espíritu Santo dice que Él lo hizo. Qué bonito ser usado en la mano del Señor. Qué hermoso es ser un instrumento en sus manos. Comparte el video, compártelo. ¿Ya? Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres, se fueron enviados por Cornelio. Le dijo, aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos le explican sobre Cornelio. Ya entonces Pedro al final los hospedó. Pedro volvió a los textos sagrados. Había que hospedar al extranjero. La ley lo decía. Pudo haberlos mandado por ahí, pero dijo, no, aquí está Dios. Aquí yo tengo que volver a la Torá. La Torá dice que el extranjero debe ser amado, ¿cierto?, como uno mismo también. Así que él los hospedó. ¿Ya? Luego dice
Al otro día entraron, el 24 estoy, y al otro día entraron a Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrando sus pies adoró. Y aquí empieza la otra parte que le digo yo. Mas Pedro le levantó. Ni siquiera le dijo, no levántate, no, lo agarró. Le dijo, ¡ey, no puedes hacer eso! ¿Ya? Diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, así como tú eres hombre, no puedes adorar a otro hombre. Así que él mismo lo levantó. ¿Ya? Y aquí empieza, ¿cierto? Y hablando él, entró y halló muchos que se habían reunido y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. Así que toda la noche pensando para hacer la cabeza, parece que llegó a la conclusión correcta. ¿Ya? Qué bueno el Señor. Qué bueno el Señor. A veces necesitamos esto. Necesitamos que Él se meta, que intervenga, ¿cierto? Y nos alivie la interpretación, nos alivie el peso de interpretar. Que Él nos interprete los textos. Que Él no nos deje interpretar mal. Da pena, porque si esto hubiera sido así con todo, a lo mejor si todos hubiéramos sido suficientemente temerosos como Pedro, a lo mejor todos hubiéramos tenido las revelaciones con humildad y sin cuestionar al Espíritu Santo. Da pena porque han ocurrido tantas cosas, ¿cierto? En la historia que usted tiene como creyente, en la historia que nosotros tenemos como creyentes, que pudieron ser evitadas. Pero bueno. Ahora dice, ¿cierto? Él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como o inmundo. A ningún hombre. ¿Ya? Así que Pedro ya era otro Pedro. En un par de días Pedro había interpretado o vuelto a la interpretación original y el Espíritu Santo fue el maestro. Él fue el que llevó a esos hombres a Pedro. Y él fue el que hizo que Pedro llegara a esta casita, a este hogar, donde Cornelio estaba tan enamorado de este Dios que tuvo misericordia, que le envió un ángel, un mensajero, su corazón tan tierno por lo que yo veo en el texto, tan humilde, que convenció a las demás, fíjense qué bonito, a su familia, a los vecinos, los convenció y ellos llegaron. ¿Ya? Y llegaron porque dijeron, un ángel vino. Pero él nunca confundió a ese ángel, nunca asoció a ese ángel con el paganismo, ni con Roma, ni con Zeus, o Júpiter, o cuánto villarraco que ellos adoraban, sino que él ahora estaba totalmente enfocado en el Dios de Israel. El Dios de Israel me envió el mensajero. El Dios de Israel me quiere arreglar la vida, bendecir. ¿Ya? Entonces, después de todo esto, Pedro explica esto, Cornelio vuelve a contar la historia, pero en un momento va, ¿cierto? Y Pedro comienza. Dice, entonces Pedro abriendo la boca. Ahora yo les puedo decir, aquí saquemos a Pedro. ¿Podemos sacar a Pedro? ¿No? Borremos un ratito a Pedro aquí, un poquito. Y pongamos, entonces el Espíritu abriendo la boca de Pedro. Si no fue Cornelio que envió a ellos, el Espíritu dijo que fue él. Ni tampoco fue Pedro el que habló aquí. Aquí fue el Espíritu Santo. Porque la verdad es que la gente anda buscando al Espíritu Santo. No un predicador que se muestre y que se muestre y que se muestre y quiera brillar más que el Cristo a quien sirve. Eso es idolatría también. Gracias, Señor. ¿Ya? Entonces aquí tiene que haber dicho, entonces el Espíritu abriendo la boca de Pedro, ¿cierto? En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que a toda nación sagrada desde el que le teme y hace justicia, sedacá, no dice limosna, sedacá. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Y aquí él como que da a entender que ellos tenían que haber oído al menos de Jesús de Nazaret.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él vino a hacer pura bendición al Señor. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Y este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Le estaba diciendo a ellos, mientras escuchaban la palabra que Pedro le traía, el Espíritu Santo les decía, hay una buena noticia. Resucitó. Al tercer día fue levantado de entre los muertos. ¿Qué creen ustedes que ellos están escuchando? Seguramente escucharon de un Jesús que mataron por ser un falso profeta. Ahora uno le está diciendo, no fue así. Este se levantó, lo levantó el Padre al tercer día, lo resucitó de entre los muertos, y este Pedro era testigo de este acontecimiento. Y este le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su Shem, que es la palabra hebrea para nombre, por su nombre. Amén, Señor. ¿Y qué creen que pasó? Es la predicación más corta, nosotros llevamos más de una hora aquí, y a lo mejor no hay nadie hablando en lengua al otro lado. Y él dijo unas par de palabras. Pero ahí estaba el Señor con toda su gloria. Él quería que ese plan de enviar a estos varones, de tocar a Cornelio con el ángel, de enviar a estos varones, de convencer a Pedro con la visión, lo que tenía que resultar aquí era una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y eso es lo que ocurre. ¿Y qué dice el texto? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La verdad que el Espíritu Santo es que estaba hablando. Sin lugar a dudas era el Señor en Pedro. Y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así que los que fueron con él también quedaron así. Y no podían entender. Y Pedro les explica, le dice, porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos como que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Puede alguien impedirlo? ¿Alguien quiere impedirlo? ¿Alguien quiere conversar con el jefe, con el Señor, y decirles, papá Dios, parece que aquí usted se equivocó? Porque ellos son, ni siquiera Ger, que era cierto converso, eran Goim, eran gentiles. ¿Qué les pasa a ustedes? Lo más alejado. Ahí no dice que todos los que estaban ahí, fíjate, interesante, no dice que todos los que estaban ahí eran temerosos de Dios. El texto dice que había uno llamado Cornelio que era temeroso de Dios. ¿Quién nos manda a bautizar? ¿Qué le parece a usted? Y después que recibieron el Espíritu se manifestó y hablaron en lenguas. Y el poder de Dios, ¿cierto?, era tan grande en ellos. Entonces ellos van, dice, y ahora tienen que cumplir con el precepto de ir al agua del bautismo. En general, primero uno se bautiza, después el Señor se manifiesta, pero a veces, como en este caso, pasa lo contrario. ¿Acaso usted quiere cuestionar lo que Dios hizo? Amén, Señor. ¿Acaso usted tiene esa pachorra, como se dice, entre nosotros, coloquialmente? No. Él es el Todopoderoso. Él es que hizo este plan. Y discúlpenme, pero este plan, si no consideramos que es perfecto, entonces usted y el que lo considere imperfecto está turbado. Y se quedó algunos días, por supuesto, para explicar, para seguir añadiendo cosas. Jonathan, ¿qué puedes decir tú de esto? Bueno, Cornelio era un varón justo, piadoso y muy importante dentro de la Escritura, es un ejemplo a seguir. Cornelio no salió de su casa y Cornelio no estaba en el templo. Dios usó, cierto, a Pedro para poder ir y llevarle
esta noticia tan importante. A Cornelio le faltaba algo muy importante, que era nuestro Mesías. Y Pedro fue el vaso, ¿cierto?, que nuestro Dios utilizó para presentarle a este Mesías, a este Rey, a este Redentor que dio su vida, para que él pudiera recibir, ¿cierto?, la salvación, la cual es muy importante. Mire, después que fueron ellos llenos del Espíritu Santo, se les manda a bautizarse. Sí. Y de repente en las congregaciones algunos ministros encuentran que nos es importante el bautismo. Y acá se vuelve a repetir nuevamente que sí es importante. Lo que tiene que hacer es apegarse a los textos sagrados. Sí. ¿Por qué muchas veces no los tomamos en cuenta? ¿Por qué muchas veces tomamos solamente aquello que es más fácil hacer? ¿Cuántos hermanos tenemos, cierto, dentro de las iglesias que aún no están bautizados? Y para Dios el bautismo es muy importante. Y para un creyente también es muy importante el bautismo. Y se vuelve a recalcar nuevamente, cierto, que es importante nacer y ser nueva criatura. El Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer, cierto, nuevamente de agua y de espíritu. Por eso el bautismo es importante. Y aquí podemos ver cómo Dios se apiada de este hombre y cómo es un ejemplo también para nosotros, que los mandamientos del Señor no solamente son para el pueblo de Israel, porque los mandamientos del Señor son del Señor y los dejó a su pueblo para que cada uno de nosotros los guardáramos y pudiéramos cumplir lo que está escrito en su palabra, porque su palabra no se contradice, dice que no tiene sombra de variación. Y por lo mismo, su palabra jamás va a cambiar, ni por usted, ni por mí, ni por nadie. Amén. Dios la estableció y ella es la que muchas veces nos saca del error. Es la que muchas veces nos enseña a conocer a nuestro Dios. Si nosotros no tenemos conocimiento de la Escritura, jamás vamos a conocer a este Dios verdadero como Él es. Dios tiene muchas cosas, las cuales tiene que entregar a su pueblo. Pero su pueblo está dispuesto a poder recibir lo que Dios quiere entregarle. Está preparado, está buscando lo que realmente necesita. Pídale al Señor eso, que Él jamás se va a negar. Pero Él necesita un corazón dispuesto, un corazón que esté atento, un corazón que necesite y que ame la verdad, para que Dios pueda tratar, ¿cierto?, y hacer conforme la voluntad, la cual Él quiera con cada uno de ustedes. Así que esa sería mi oportunidad y muchas gracias, mi pastor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que ha tenido esta oportunidad de comentar, ¿cierto?, y compartir con ustedes estas palabras, ¿ya? Bueno, ya estamos terminando, ¿cierto? Vamos a hacer una oración al Señor. Pero yo recordaba que la mayoría de las iglesias, ¿cierto?, que son de índole espiritual, dígase congregaciones evangélicas, apostólicas, pentecostales, yo creo que la mayoría de las iglesias, a lo menos hace unos años atrás, nacían por inspiración divina. Sí, habían sueños, habían revelaciones, profecías, cosas que nosotros creemos, ¿cierto?, con todo nuestro corazón, y que nuestras congregaciones se cultivan, ¿cierto?, a través de trabajar estos dones, a través de oración, a través de ayuno, ¿cierto?, y en la obediencia, que es lo más importante, ¿ya? Entonces, cuando estas congregaciones logran hacerse, ¿cierto?, logran abrirse, estas congregaciones que en su mayoría empezaron en hogares, la persona que fue el vaso tiene que haber visto esta mano, tiene que haber visto al Espíritu Santo obrando, dirigiendo, tomando decisiones, ordenando. Pero a veces se queda esto ahí. Esto es mucho más complejo. Los textos sagrados son complejos de entender, pero roguemos al Espíritu Santo. De esta oración vamos aquí en esa dirección. Rogar al Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos motive a entender su palabra y sobre todo nos dé el temor suficiente para ponerlo por obra. Ya, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, agradecemos una vez más, Señor Dios mío, ya terminando este programa. Gracias, Señor. Yo, Porque usted es bueno. Señor, puedo decir que Porque es digno, Dios mío, seré. que solo al escuchar, Dios mío, Señor, Dios mío, glorificado. al escuchar el texto, al leer el texto, Lo pedimos, Señor, Señor. yo me gozo, me alegro.
Lo he leído varias veces. Amén, Dios mío. Pero cada vez que lo leo me alegro, porque veo su mano de perfección, Sí, sí. porque veo cómo usted le gana al hombre, Gigante. cómo lo convence, porque usted sí tiene argumentos para convencernos. Ayúdenos para tener el corazón de Pedro, Señor, Dios mío, en aceptar, el corazón de Cornelio, Dios mío, en estar en la búsqueda. Que cada uno de diferentes hermanos que tenemos que nos están escuchando, unos más pequeñitos en el Señor, más nuevecitos en el Señor, los hermanos que han sido bautizados, que son como guaguitas espirituales, usted tiene poder para guiarles, Señor. Hay otros que ya están con cargo, hay otros que tienen, Señor, trabajos que hacer, Señor, y responsabilidades, Dios mío, que se puedan acostumbrar en todo tiempo, Señor, a depender de la voz del Espíritu, Amén, Señor. de la voz del Espíritu. Señor, aunque no nos hable a lo mejor directamente, pero si es por una revelación de un hermano, si es por una visión de otro hermano, si es por un sentir de alguien, Dios mío, Señor, que todo esto se pueda leer en nuestros corazones e interpretar correctamente. Cuántas cosas, Señor, usted ha revelado, pero el hombre es porfiado, Señor. El hombre es rebelde, Señor. El hombre le encanta hacer las cosas a su manera. Por eso que están todos, Señor Dios mío, muchos pueblos debilitados, Señor. Otros duermen en el sueño de la indiferencia, porque ya el Espíritu no le cree. Tenga piedad de nosotros, líbrenos de semejante mal. Y las congregaciones que no creen en esto, Dios mío, que puedan indagar lo que acabamos de leer, es el texto sagrado, incuestionable para el pueblo que se dice ser creyente en Yahshua de Nazaret. En sus manos dejamos esta oración. Solo usted puede tener misericordia, Señor, y volver a despertar esta comunidad de evangélicos, Dios mío, que sin usted se muere. Solo usted tiene el poder para despertarnos, Señor, y buscarle, Señor, con conciencia correcta, temerosa, para honra y gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Shalom, la paz, Señor, sea con ustedes.